Esto ye Les Fartures, con David Castañón. Bueno, vuelve el espectáculo a la radio, vuelve la sonrisa, vuelve la incertidumbre. No sabemos nunca cómo va a salir una colaboración con el gran Borja Alcázar, maestro de labrelatas en la Pola Sieru y el responsable de esta sección que lleva palabras viejas. ¿Qué tal, Borja? Buenos días, David. Buenos días. Desde que ya es un tiktoker famoso ya y sí, los vídeos se fen virales, ¿eh? El tema es que no tengo TikTok. Ya, pero sales en Les Fartures. Sí, salgo en Les Fartures y el otro día dijo mi moza, meca, viote no sé quién en TikTok y tal. Y digo, bueno, a ver, un chaval con carisma. Naciste para ello, ¿eh? Bueno, ¿todo bien? Todo bien, todo bien. Sigue sin llegar ninguna oferta para... No, de patrocinio, sí, ahora 3 media, alguna historia, pero nada. No, televisión y esas cosas, nada. Un road trip en el Jimmy recorriendo chigres por Asturias. Sí, o con chofer. O con chofer, mucho mejor, ¿eh? Para poder tomar un poco licor café. Que mólame la sudadera de Diego Armando Maradona. Bueno, aquí... Qué guapa, ¿eh? Sí, muy guapa, muy guapa. Y cara, muy guapa y muy cara. Bueno, ¿de qué vienes a falarnos, güey? Bueno, hoy no sé si son palabras muy viejas, sí, pero bueno, ahora que está un poco además de moda con todo esto de los campeonatos de los Championship Burger. Hoy ¿Fuiste alguno? No fui. No fui y no tengo pensado ir tampoco, pero a ver, si me pillase de paso y tal, pero... Casi primero quería preguntarte también un poco. Bueno, vamos a hablar de hamburgueses. Yo vale. Sí, lo que quería era ver un poquitín la introducción de los hamburgueses en el país. Aquí, cómo llegaron los hamburgueses, en qué época llegaron los hamburgueses, qué sensaciones tuvo la gente la primera vez que comió una hamburguesa. Y bueno, yo creo que ahora que estamos en esa época de eclosión, que parecen setes en pleno otoño, los hamburgueses... Pues no sé, ¿cómo podemos diferenciar, tú que eres un experto gastronómico, cómo podemos diferenciar esos hamburgueses que como plato, que ya yo creo que ya más que ser algo moderno, yo creo que ya con los años que lleva ya casi es algo tradicional, aunque no sea de este país, pero ya hay algo tradicional. ¿Cómo podemos diferenciar entre una hamburguesa, digamos, decente o una mierda de hamburguesa? Exacto. Eso. ¿Cómo podemos hacer eso para que no nos vendan tanto humo que nos están vendiendo con todo este tema de los hamburgueses? Y es flipante, ¿eh? Y es flipante. Porque tú vas a cualquier local y me cago en Dios, pones a comer 2 hamburgueses, un par de cervezas y pagaste 50 y pico, 60 euros. ¿Por dónde? Y es más caro que comer en labrelatas. Sí, no. Claro. Casi. No, por supuesto. ¿Y hay una hamburguesa en el labrelatas? Hay una hamburguesa, pero hay una hamburguesa, no sé, como algo excepcional. Ya estoy pensando en quitarla porque dame miedo todo esto. Dame miedo todo esto que está pasando con los hamburgueses. Bueno, hay que decir a la gente que es un gran hamburguesero. Sí. Gústente. A mí gústenme, sí. También es verdad que es una generación que ya creció y vio hamburgueserías en el país con normalidad. Con ello introducido, efectivamente. Yo no. O sea, yo cuando a mí, no sé en qué año se abrió el primer McDonald's, pero en la calle Uría, acuérdame. Y acuérdame de chaval del Papas en Avilés y el Mike's, pero yo ya era chaval, ya era mayor. No, claro, porque ahí estamos hablando de la época ya de los 80. Eso, claro. Por eso digo que para mí ya era una cosa, bueno, claro, novedosa. Tú ya creciste con ello. Claro, tú estabas comiendo hamburguesas y yo no había nacido. Tampoco te pases, chaval. Vamos a llevarnos bien, bueno, bien. Bueno, yo a lo que me refiero es a cómo hacemos para que no nos estafen. Vale. Porque una hamburguesa puede comerse. Lo que no llegue, otra cosa es que nos vean la cara comiendo una hamburguesa. 15 pavos por una hamburguesa, muy mal, ¿no? A ver, claro. ¿O no? No lo sé, depende de lo que lleve, claro. Y estas cosas ya que te dicen hamburguesa de buey, hamburguesa de Angus, yo eso no me lo creo, para empezar. Pero bueno, si
ISP ternera asturiana, yo ahí dices, bueno, yo qué sé, Bueno, igual ya te traen, pero ella presta más. Puede ser un poco de sentimiento también, claro. Eso, oye. Yo sí que veo, lo que no soporto son los gochais. Ya. O sea, no soporto que si pones el pan, y es para agarrar lo que vas a comer. No fai falta que eches chetos, ni queso fundido, ni Nutella, ni la de mi madre. No fai falta. Comer una hamburguesa con guantes, no. Lo guapo de la hamburguesa es enconcharse un poco y chupar los dedos. Sí. No, O sea, ahí está el placer. Estoy de acuerdo contigo, sí. El placer está en chupar los dedos después. Si está muy rico, chupe los dedos. Yo creo que sobrepasamos el límite de la creatividad. Sí. De la vuelta a la comida. Yo cuando te ponen unos guantes para comer una hamburguesa, ¿en qué mundo? Sí. ¿Qué necesidad? Sí. No, yo tampoco... Franquicias por medio si son con neones, como nos gustan las maduritas. Pero vamos a ver, que estamos en 2025, no pongáis esas burraes en un local que acaban de abrir. Ya. Bueno, en fin, influencers o como se llamen en las inauguraciones y todas esas cosas, ¿eh? Un mundo maravilloso, el de las franquicias de las hamburguesas. Sí, además yo creo que hay un mundo que te está dando perres ahora y una burbuja con todo eso de los campeonatos y tal. Que la gente, o sea, había en esto que organizaron del Championship, que había, o sea, coles de media hora a 45 minutos luego para comer una hamburguesa y luego para ir por los patates otra cola aparte. Cocido mengua, ¿eh? Ya. No sé. Bueno, vale. ¿Qué? Yo primero, sí, voy a contar un poquitín los años de introducción, cómo se fue introduciendo. Y en Asturias fueron llegando más o menos los hamburgueses, así a los sitios más avanzados, sobre los años 60 y 70. Ajá. La primera de la que encontré constancia, y es la de la playa San Lorenzo, que bueno, ahora se llama La Escalerona. Sí. Y antiguamente se llamó Los Vikingos, pero que cerró con el COVID y bueno, eran un poco familia, todos los de la Escalerona, y ahora pasaron para... Grandísimo sitio, Los Vikingos, de esto que estabas a las 6 de la mañana ya volviendo para Vilés, te mueves una y cada vez como nuevo. Pues bueno, la de la Escalerona, que viene a ser un poco lo mismo, sigue... Había dos allí, creo, ¿eh? Sí. Hubo una época que hubo dos. No, es que creo que son dos, lo que pasa es que luego se medio unieron. Eran como familia, ¿vale? Vale. Eran como familia. En el COVID cerraron Los Vikingos, que yo creo que fue la primera que abrió. Sí, si no fue o Los Vikingos o La Escalerona, que fue en el 9 de junio de 1972. La primera de la que encontré constancia que hubiese abierto como hamburguesería. Y luego tal mítico de Ubieu, el Street, que se fundó en 1983, que se fundó también el City en ese mismo año, en 1983, que también para la gente ya de 40, 50, 60 también tienen mucho calado sentimental. Claro. Los hamburgueses del City. Luego de las cadenas así un poco más importantes o mayores o más internacionales, como son McDonald's, abrió el de Ubieu en 1986 y el de Xixón en 1993. Claro, tío, tenía yo 8 años cuando abrió el de Ubieu. Y los Burger King, el de Ubieu, que me extrañó esto a mí, en el año 2000. Que, Sí. Pasaron 25 años, pero está aquí al lado, ¿eh? Tardó mucho más, sí. Y luego el de Xixón en la década de 1990, no encontré la fecha exacta. Ajá. Pero sí que es verdad que teníamos una cadena de nacional de hamburgueses de Xixón sí. que abrió el 20 de mayo de 1982, el Mais, que desde cuando viví yo en Xixón comí unos cuantes. Y estaba Enrique. Yo tengo buen recuerdo del Mais. Sí. Y digo, no tan artificiales como lo que tomas en el McDonald's. Uh-huh. No, por supuesto, sí. Yo creo que de hecho fueron perdiendo un poquitín esa esencia y fueron industrializando un poquitín más lo que fue el producto. En principio era un poco más, digamos, más natural, más artesanal. Más artesano, ¿eh? Sí, y luego fue, pues, claro, todas esas empresas de distribución ya traían les hamburgueses hechas y ya era otra historia. Porque mira, ahora, antes que hablábamos de los precios, otra de las cosas importantes y que nosotros cuando vamos a una de estas dos grandes cadenas de hamburgueserías, y que hay veces que vas 2 o 3, meteste en lo del coche, pides y dicen 39,50.
Y esto, hostia. Dios. O sea, Que sí. Al final, Sí. yo creo que no lo asimilamos con la cabeza, porque tampoco tenemos que tal. Yo una bolsa de papel como unos servilletes, Claro. una hamburguesa, unos patatas Sí. Y ya. y una Coca-Cola. Y que puedes comer en 5 minutos porque si no ya hay como una Claro. suela de zapatos. Claro. Y ahí no protesta nadie. No. Que tienes que levantarte tú en la bandeja y posalo. Y limpiarlo tú. Yo, a mí, llámame Gochu si quieres, pero yo allí lo dejo, ¿eh? No, yo cómolo. Y cuando acabé de comer, estoy ahí 5 minutos reposando y ahí te queda. Lo siento por los trabajadores, pero a ver, es que, joder. Vamos a ver, yo ya que no voy a esos sitios, pero ya que para mí, claro, a ti no te pueden poner la dicotomía de ya que probes trabajadores. No, coño, contrata más gente. Claro. Contrata gente. No, ahora ya tienen hasta máquinas para pedir. Sí. Claro, es que dentro un poco ya, es que yo creo que Un robot. para que no tengas a quien protestar, porque dentro un poco no puedes Claro. oye, falta una servilleta, no tienes que decirlo, Sí, tienes sí, que comer sí. así, joder. Bueno, antes echaban, te ponían mostaza y barbacoa y ahora ya yo creo que te lo cobren, aparte. Sí, claro, los extras cóbrenlos a 30 céntimos, creo que Vale, son. te mío. Sí. Ya. Y les pajites, que ahora Trump obligó otra vez a poner pajites de plástico, ¿no lo viste? Por decreto. Ah, sí. Se acabaron los pajites de carbón, Dios, de cartón. Qué gran gobernante, ¿eh? O sea, a ver, no sé, porque es que yo lo de los pajites ahora para salvar el medio ambiente hay que beber con pajites de cartón. Hombre, a ver, vamos a ver, que será muy ecológico y todo lo que quieras, pero bueno, el cartón saldrá de algún lado también. No, se también, sí. Y va, no sé, un Cuba libre ahí. Con pajita de cartón. Claro, tienes Pero ¿qué tomes? ¿Cacharros con...? No. No, pero bueno, como salió la pajita de cartón para hacer el tonto, pues oye, alguna vez. Y salieron hasta unos pajites Sí. que eran de gominola de escayola. Callao. Sí. ¿Y estaba rico eso? Bueno, yo un año que fui a no me acuerdo que a una feria de gastronomía de aquella época que iba yo a ferias, en Madrid, y uno de los puestos se estaban ofreciendo arroyo ecológico también, porque ahora lo que vende hielo sostenible, Sí. y estaban vendiendo los pajites para la coctelería, que eran pajites comestibles, que eran de escayola. O sea que tú... Pues mira, eso Sí, puede estar guay. además tenías eran comestibles y mágicos, Ya. porque si los tenías 10 minutos dentro del cacharro, desaparecían. A mí lo que yo creo que fue Tania, la de Patio Butacas, que son les de cartón y un Sky como de metal, que son carísimas. Sí. Muy caras. A ver, lo que pasa es que en Vale, parte... esto da para otro programa, ¿eh? Sí. Hablamos de... Ahora con lo de los pajites... de sí, la sí. sostenibilidad en la gastronomía, si quieres, ¿eh? Sé yo que yo es muy fan de ese tema. Sí. Ese tema podemos abordarlo en otro Vale. programa. Hamburgueses. Bueno, empezamos con los testimonios de Venga, los hamburgueses. Mira, empezamos. el primero que quiero dar y el de un compatriota mío, Sí. muy cercano a Sariego, de Eduardo La Piñera, que no pudo venir al programa, así que tenemos que llamarlo y va a contarnos y es también compañero aquí de la casa. de la casa, de la RTPA. Cuidado. Y va a contarnos él en primera persona, porque la verdad que no lo entendía muy bien cuando me estaba explicando toda su experiencia con la hamburguesa. Entonces... O sea, yo está aquí, pero no sabes lo que va a decir, ¿no? Está aquí porque no lo entendiste. no sé muy bien lo que va a decir, Muy bien. pero bueno, yo quiero que nos cuente su primera experiencia con la hamburguesa. Eduardo, si conoces a Borja y es buena gente y muy bien de la cabeza, tampoco tienes que estar, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, al final son vecinos, conoces al hermano y es lo que hay, no tocate, bueno, nada, O sea, estás obligado a conocerlo, no llega una cosa voluntaria, ¿entiendes? Estás echando balones fuera, ¿eh? O sea, no te voy a decir si es bueno y es malo, pero bueno, nada, tira más para bueno, tira más para uno que para malo. Y de cocinero ya te digo que es bueno. De cocinero sí, y de persona también, ¿no? Que queremoslo, queremoslo. Bueno, A ver, ¿qué estamos hablando de hamburguesas? sí, cuéntanos a ver tu experiencia, que el chaval no la entendió muy bien. Mi experiencia y es muy sencilla. La que tengo grabada en la cabeza, probablemente igual tengo alguna anterior, pero yo tengo grabada en la cabeza en la calle Uría de Oviedo. Claro. Ahí es la mía, la que tengo grabada a fuego. Tengo la grabada a fuego por varios motivos. Uno, porque mi padre pedía la de Dios meterse ahí. Y decía, pues, Dios, aquí, qué mierda voy a tomar aquí, no sé qué, no sé cuánto. Entonces mi hermano y yo estábamos totalmente, entiéndeme, o sea, y era como ibas al cine, a Oviedo, Sí. de aquella yo iba, sí, que no había ni cines, a Brooklyn, lo que fuese, ¿no?
Y claro, compaginarlo con ir al McDonald's y como meterte en las películas, ¿entiendes lo que te digo? Claro. Y claro, de guaje el problema es que te condiciona, porque ese sabor, que ya no es el mismo evidentemente, ese sabor condiciona, te metes ese ahí en la cabeza y dices, tú me cago en su madre, es que esto vaya bueno que tal. ¿Cuál era la cuestión? Yo tomaba las hamburguesas, creo que era el cuarto de libra de aquella, no me acuerdo, pero Cuarto de libra. Siempre americano eso ya. Sí, sigue habiendo todavía. Sí. No, yo ya era el cuarto de libra, tengo ahí metido, estoy hablando del año 86, 87, ¿eh? Sí, al poco de abril, claro. Sí, año 86, 87 calculando yo. Entonces, tengo por un lado el cuarto de libra, mi hermano y yo volviéndonos locos a ver, wow, este kilo que comes, y curiosamente, con las patatas, con todo, pero nosotros no pedíamos Coca-Cola ni nada de eso. Nosotros pedíamos leche, que aquella podía pedirse leche. ¿Leche? Sí. Cuando el McDonald's abrió, ¿podías pedir leche? Eso a mí no me tocó. Sí, no, cuando el McDonald's abrió y hasta prácticamente, y esto ya que no tenéis trabajado, y hasta prácticamente avanzado ya el 2000 y pico, podía beberse con leche, chavales. Podía beberse con leche. ¿Pueden decirse marca eso? Puedes decirse, sí. Sí, son asturianos, sobre todo de René Picot. Sí. Podía tomarse leche de René Picot en el McDonald's. Muy importante ese asunto. Ostras, no, yo eso no sabía. Sí, de hecho, los helados del McDonald's durante mucho tiempo utilizóse la nata de la René Picot. Ajá. Exactamente. Entonces tú podéis pedir un brie de leche pequeñito, podéis pedir leche. En el menú hay dos opciones y hay leche. Sí. Y tú, claro, criado donde estamos, ¿entiendes lo que te digo? Claro. En San Martín o en Sariego, ahí al par de eso, nosotros la leche por todos lados, ¿entiéndesme? Vale. Y un cuarto de libra. Yo estoy imaginando, tu pa Focicom, vosotros Hostia, ahí... escúchame, no. Un cartón de leche. Marcho de aquí no como esto, es una puta mierda, porque no... Bueno, perdóname, hostia, estamos en horas que Efectivamente, por favor, compártate un poco, que yo estoy en la casa. Yo asumo que la radio y el libertad y la tele estás un poco más contenido. Asumo, en mi cabeza ya sí. Bueno, pero efectivamente, no estamos en horas de soltar esto. Pero bueno, que mi padre, torfofico, no sé qué, termino aquí, marcho para llegar del queso inmediatamente, esto no hay Dios, que lo como, no sé qué, me cago en Dios, no sé qué, no sé cuál. Nada, y mi padre no comía nada. O sea, decía que esto era una basura, que no sé qué, no sé cuánto. Y así lo sigue pensando, ¿eh? Bien. O sea, para comer una hamburguesa mi padre sigue comiendo las hamburguesas, pero ya tiene que ser igual ternera asturiana de OP, ¿entiendes lo que digo? Claro. ¿Ves? Lo que yo digo, yo pienso igual que él. Igual que tu pa. Sí. Y bueno, escúchame, yo estoy muy abierto, pero cada vez ahora, claro, amigo, ahora ya la cosa mejoró bastante. Vale. Y yo recuerdo también, después de Regreso al Futuro 2, peliculón, y ahí tuve que ir para Xixón, fijaos en que digo Oviedo y luego Xixón, fijasteis vos ese tema. Sí. Entonces ahí sí, eso ya te digo yo que sería sobre el año 90, me parece. Y ahí sí que la tomé en el de McDonald's de Gijón. Ahí me acuerdo yo, lo mismo menú. Y cuarto de libra, leche, patatas y ya está. Y leche. Y es muy importante la leche, con la carne, ya os lo digo yo. Bueno, oye, Eduardo, ¿puedes decir una cosa? Viendo el espectáculo que das, en algún momento tendrás que venir con Borja aquí al estudio y hacer un mano a mano. Ahí te la dejo caer, ¿eh? Sí, me cargo, eso para hablar de comer o cuando queráis, y para hablar de hamburguesas y todo eso. Lo que pasa es que está cambiando mucho el tema. Sí. McDonald's ya no es lo que era, ya te lo digo yo. Bueno, yo trabajé lo mucho desde el año 86-87 hasta ahora, ya no es lo que era, ¿eh? Vale. Decía un profesor, estoy muy interesante, decía un paisano de La Pola, que era catedrático de economía bueno, sí, ¿cómo se llama? Cajón de Arturo Casillas. Bien. Decía, Fue profesor mío. decimos una cosa. ¿Sabes quién yo? ¿Quién fue profesor mío? Claro, joder, pues Arturo Casillas, que es un fenómeno y primo de mi padre también, por cierto. Decía él, el lugar más seguro de España para comer y el McDonald's. Sí. Decía él que no se podían permitir ni una intoxicación, ni un problema, ni una mala tal, porque decía, un problema con una hamburguesa podía suponer una cantidad de millones de pérdidas que no se lo podían permitir. Sí. Y es curioso, y parece que eso es verdad, no estoy absolutamente seguro. Sí, el problema es que, claro, ¿a base de qué? A base de meterte una alpargata. Efectivamente. De meterte una alpargata allí totalmente anestesiada, ¿entiéndesme? Igual sales de este programa con 2 demandas, ¿eh, Eduardo? O sea que...
Una por lo del horario infantil y otra por meterte con McDonald's. No, McDonald's, escúchame, yo sigo siendo usuario de McDonald's. Bien. Lo que pasa es que, claro, yo también, yo sigo siendo usuario, digo lo tal. Lo que pasa que, bueno, y es verdad que, bueno, van cambiándoles calidades, van cambiándoles cosas, o van cambiando los gustos de los paisanos, no es lo que... Bueno, oye, es verdad, tío. Bueno, nada, Pues, oye, algo más. Nada más. Muchas Muchas gracias gracias por el por la servicio. colaboración. Ya vendrás un día aquí con nosotros a hablar de comida, cuando rodar el quieras. Sí, para hablar de comida y sobre todo de vaques y siates, que eso es lo que se me da a mí bien. Porque Bueno. la huerta, de sacar patates y eso nada, pero bueno, tirar de les vaques y eso todavía algo que no se nos. Un abrazo fuerte, Eduardo, muchas gracias. abrazo. Venga, un abrazo y puxo de hamburgueses. Uy, ya. Vaya fichaje, vaya grande, sí señor. Sí. Muy bien, Morra. Pero tienes más testimonios, ¿no? Sí, hombre, sí, este era el primero. Después aquí tengo 3 o 4 páginas de testimonios. Vale. Pero bueno, vamos a ir... Venga, poco a poco. Los más importantes. Y mira, respecto a una cosa que había dicho él del tema de que era uno de los sitios más seguros para comer, y es verdad, nosotros cuando yo estudiaba en la escuela de hostelería, una de las visitas que hicimos Sí. fue a McDonald's. Bueno, ya, o sea, ya que escuela de hostelería de Otea llevándote al McDonald's. Ya que mete miedo esto por la cabeza. Pero tío. tengo que decirte que aquello tenía unos controles esto ya es verídico, ¿eh? Sí, unos sí. controles de limpieza y de todo, yo creo que imposibles de llevar para una empresa pequeña, pero aquello era increíble, tío. O sea, estaba todo impoluto, se cambiaban los aceites cuando se tenían que cambiar. La verdad que hay una intoxicación ahí que... Te digo, ¿os enseñaron también sobre la explotación laboral y esas cosas? No, sobre eso no. Ah, claro, eso no Íbamos, pararon, ¿eh? íbamos a ver las condiciones sanitarias. Vale. Bajo mi banda. O sea que de la escuela de hostelería llevaron a visitar el McDonald's. Bueno, claro, tenéis que cruzar el parking ya. Sí. Llevaronme a visitar el McDonald's, llevaronme a visitar el Matadero, Sí. llevaronme a visitar... No sé, no me acuerdo... No mucho más. No, Bueno, da no igual. mucho más, sí. Dime algún testimonio que te van a sentirlos. Aquí tengo a Paula, Sí. que nos habla de una hamburguesa muy mítica de los años 80 y 90, concretamente ella en el año 89-90, en el Rice, en Villaviciosa, que dice ella, fue la primera hamburguesa que comí y dijo, gustóme bárbaro. Bárbaro. Ni idea. Rice. También Vinila, háblanos de una hamburguesería, el Monty, en Luanco, que yo luego acordándome un poquitín de todo eso, yo creo que la primera hamburguesa que comí yo, que nosotros no hablamos de la primera hamburguesa que comimos. ya. Yo la primera hamburguesa que comí, yo de guaje, hubo unos años que veraneamos en Candás y de pequeño, bajando para el puerto, a mano izquierda había una hamburguesería que no sé cómo se llama y dijo mi padre una vez, voy a llevarte a comer una hamburguesa. Y cogimos la para llevar y luego fuimos para casa y claro, como en Sariego no había ni antena parabólica ni hostias y allí en Candás había antena parabólica, pues yo comí esa hamburguesa con los patates y viendo Eurosport. ¿Ah, sí? Hostia, yo lo prestóme por la vida, fue la primera experiencia que tuve con la hamburguesa. Y luego la primera que tuve la experiencia en McDonald's fue saliendo del dentista de Yaca, poniendo los braques y tal. Luego fui al McDonald's de la calle Uría y resulta que entré con mi madre, mi padre, igual que Eduardo La Piñera, que el padre Eduardo, llamas Eduardo. Tu padre dice, no quería entrar. Yo me cago en tal, yo aquí no entro. De hecho, la primera hamburguesa que comió mi padre sería 2 o 3 años, tiene 73. Y las dos hamburguesas, nada. Bueno, yo empeñado que había ido al dentista y yo quería ir al McDonald's por mis... Y mi madre, venga, vamos, yendo, no había sitio, una pila siente aquello, pero vamos, o sea, a reventar, un calor, yo venía al dentista todo dolorido, pedimos, no me acuerdo qué hamburguesa pedimos, yo mordí aquello, No, claro. entre lo que me dolían los dientes y el sabor del pepinillo, ahora gusta el pepinillo, pero aquella, entonces yo empecé a ponerme pálido entre toda aquella gente y ras al suelo. Callao. Sí, mi madre, y mi madre aquí, Borja, imagínate, tío, mi padre esperando fuera del coche, cae un día. Aquello fue tremendo, tío. Nada. Cliente del mes, pusieron la foto. Claro, tío, imagínate, venía del dentista de Mancami, yo emperrado en que que tenía que... Tenías que ir al McDonald's. Al McDonald's, sí. No sé cuándo fue que tuve, muchos años también, que tuve ingresado y
Y de la que volvía, dije yo, a mí, de la que me lleváis para casa, me pasáis a por una hamburguesa. Pero ¿cómo vas? Me pasáis a por... Y tuvieron que pasar por una hamburguesa en... Además, tú y es mucho de agarrarla y llevarla para casa. Sí, a mí... Que no saben bien. A ver, saben igual. No sé, yo... A ver, puede estar un poco mejor. Quizá las patatas y donde más se nota. Sí. El tema de tal. Pero bueno, la hamburguesa, yo lo que dices, hay gente que hace experimentos. Yo a veces... que a lo mejor cojo 2 o 3 hamburguesas cuando voy y una desayunola. ¿Ah, sí? Sí, al día siguiente en frío. Al día siguiente en frío. ¿En frío? O levántome con fame por la noche y he hecho un par de bocados. ¿No la calientes al microondas ni nada? No, tengo miedo que desaparezca. Ay, es impagable. Yo la primera hamburguesa que tomé fue en el Papas, en Avilés, que está en la Calleja de los Cornos, que está en el mismo local que está ahora el Ronda 14. Ah. Era un mítico de Avilés, un burger que había allí. Y había otro donde el Poli de la Madalena también. Que luego nos habló Pablo del Cabanón, de un tal... A ver, no sé, bueno, ya llegará el de Pablo, porque Vale. Pablo hablónos también de una hamburguesería en Avilés. Y bueno, aquí tengo más testimonios de Pili en el Mike's, aquí una tal Trini. La primera burger que comí fue en casa de mi abuela, que les hacía ella, y fuera en el Mike's en el año 95. Si íbamos a Blanco a comprar ropa a Oviedo, probábamos en el McDonald's en el año 96. Y en el 98 comióla en el Charlie en Mieres, antes de entrar a la cúpula. Un mítico el Charlie, claro. Y la cúpula ni te cuento. Claro. Aquí, Carlos, cuéntanos que la primera burger fue en los años 90, en una caravana de cocina ya. Vale. En una caravana de cocina ya, en lo que ahora llamamos una food truck, en Cabaña Quinta. Ostras, cuidado, Y que gustó mucho. Aquí Eva la primera burger en el City, que resultó un poco extraña porque nunca había comido nada parecido. Y Pablo, aquí, Pablo, no sé qué Pablo, Pablo en el año 85 en el Gamusinos de la Pola. Gamusinos de la Pola. Que era un mítico también después de la borrachera o de la fiesta, ir a comer la hamburguesa. Javier en el año 84. El City, nómbrenlo mucho, ¿eh? En el City, que dice, supongo que me gustaría, porque yo con fame como piedras. Decía aquí uno. Julín Larraín también nos mandó Grande Julín, queremos un pequeño testimonio que dice que fue la primera en el Mike's con 11 años, que después de salir del cine Hollywood, y dice que no le gustó nada, pero que con el tiempo siguió comiendo hamburgueses y fue cogiendo un poco el gusto. Y bailes bien Julín, además. Sí, está muy buena. Álvaro Fuentes, fotógrafo, contóme que después del cine Brooklyn, de ver la película Platoon, cuidado, en el 89, con 13 Cuidado. años, fuimos al City 2 en la calle San Francisco, única hamburguesería en Oviedo, decorada con aparente mala gana, motivos yanquis y colores chillones. La chica cogía 2 pedidos y los transmitía por megafonía. El mítico que habla mucha gente del pic de pollo, patata y las patatas en salsa rosa y Coca-Cola. Sí. Yo al City creo que fui alguna vez, ¿eh? Después, yo no, bueno, a mí no me llegó a tocar. No, claro. Y eres muy mozo. Aquí Elena dice Juan que Saiz también, muchas veces. la mejor hamburguesa que comió en el Burger City en Oviedo, la pic de pollo grande, jugosa, decorado con escenas de partidos de rugby en verde y naranja. Uh-huh. Y patatas con salsa rosa. Vale. Aquí pongo uno que cerraron por obras y no volvieron a abrir. No, nunca más, sí. City desapareció. Y bueno, lo del pic de pollo que decíamos era mítico porque incluso Jorge Ilegales reconoció ser cliente habitual del City y que era un punto de encuentro también después de los horas bajas de la borrachera. Sí. Y que No tiene gusto para la música, va a tenerlo para la comida. que con las patatas en salsa rosa y tal, que me gustaban mucho, que eran las mejores, y que hay alguna banda asturiana que hizo mención en alguna canción